Saludos, en este video les voy a hablar sobre el capítulo número 3 del libro de compiladores, principios, técnicas y herramientas que nos habla sobre el análisis léxico. Antes de ir a ver la definición y las funciones del analizador léxico, vamos a ver la definición de compilador, ya que el análisis léxico es la primera fase de un compilador. El compilador se define como el proceso de traducción que convierte un programa fuente escrito en un lenguaje de alto nivel a un programa objeto en código de máquina, listo por tanto para su ejecución en el computador. Acá vemos un ejemplo de un código fuente que pasó por un compilador y fue traducido a un lenguaje de máquina. La definición de analizador léxico nos dice que es la primera fase de un compilador. Consiste en un programa que recibe como entrada el código fuente de otro programa o una secuencia de caracteres y produce una salida compuesta de tokens, también conocidos como componentes léxicos o símbolos. Estos tokens sirven para una posterior etapa del proceso de traducción, siendo la entrada para el analizador sintáctico. Dentro de las funciones del analizador léxico podemos mencionar las siguientes: agrupar los caracteres que va leyendo uno a uno del programa fuente y formar los tokens, gestionar el fichero que contiene el código fuente, entendiéndose por ello el abrirlo, leerlo y cerrarlo, eliminar comentarios, tabuladores, espacios en blanco, saltos de línea, relacionar los errores con las líneas del programa, la expansión de macros, inclusión de ficheros, reconocimiento de las directivas de compilación, introducir identificadores en la tabla de símbolos. Esta función es opcional, pudiéndose realizar también por parte del analizador sintáctico. Dependiendo de la naturaleza del código fuente, podría ser necesario realizar una pasada previa para examinarlo y posteriormente procesarlo. Acá vamos a ver en este esquema la interacción que existe entre el analizador léxico y el analizador sintáctico. Aquí existe una relación entre estos dos analizadores, ya que ellos están en constante interacción. Trabajan coordinadamente. El analizador léxico analiza el código fuente y le pasa los componentes al analizador sintáctico. Luego, el analizador sintáctico verifica que los tokens estén escritos correctamente de acuerdo a la gramática y para esto le solicita constantemente la obtención de tokens al analizador léxico. Y los dos trabajan al mismo tiempo con una tabla de símbolos. Los tokens se pueden definir como palabras reservadas de un lenguaje, secuencia de caracteres que representa una unidad de información en el programa fuente. Los patrones son las reglas que genera la secuencia de caracteres que puede representar a un determinado componente léxico. Para los identificadores y algunos otros tokens, el patrón es una estructura más compleja que se relaciona mediante muchas cadenas. Los lexemas son una secuencia de caracteres en el programa fuente que coinciden con el patrón para un token y que el analizador léxico identifica como una instancia de ese token. Acá vemos un ejemplo de tokens, patrones y lexemas para el lenguaje C++. Tenemos aquí el token, en este caso tokens es const, el lexema const y el patrón es const. Acá tenemos un token de relación, tenemos el lexema, el patrón. Acá tenemos un identificador con el lexema y el patrón.
Los errores léxicos son detectados cuando durante el proceso de reconocimiento de caracteres, los símbolos que tenemos en la entrada no concuerdan con ningún patrón. El generador de analizadores léxicos LEX se utiliza con el software Jack que se encarga del análisis sintáctico. LEX está diseñado para el proceso léxico de cadenas de caracteres. Este programa primero reconoce las expresiones de una cadena y las divide en cadenas de caracteres que coinciden con las expresiones para luego ser ejecutadas. Las ventajas del analizador léxico. Se simplifica el diseño, puesto que hay una herramienta especializada en el tratamiento del fichero que contiene el código fuente. Aumenta la portabilidad del compilador, pudiendo tener versiones diferentes para distintos formatos de código fuente. Mejora la eficiencia al ser una herramienta especializada en el tratamiento de caracteres y también detecta determinados errores. Acá, antes de finalizar, vamos a ver un ejemplo de un analizador léxico que hemos creado en Python. Aquí tenemos los tokens que hemos definido. En este caso, tenemos aquí resolver, números enteros, vemos todos los tokens. Y en la parte de abajo podemos observar la tabla de símbolos que hemos creado para estos tokens. Muchas gracias.